Ya he dicho algunas veces que si no tienes tiempo es porque desperdicias la mayor parte de él haciendo tonterías que en realidad no te acercan a donde quieres llegar. Un pájaro. Pero, pero como no quiero insistir en eso, pues otra forma de perder tiempo es dedicar tus esfuerzos a tareas en las que no eres muy productivo. Esto, en lugar de hacerlo tú, muchas veces lo puedes subcontratar. Subcontratar cosas es la alegría de la vida, es como hacen las grandes empresas cuando mandan el trabajo por ahí fuera. Pues eso mismo lo puedes hacer tú para no tener que hacer las cosas que son más aburridas, como programar, o escribir, o diseñar, o no, eso no lo subcontrates nunca. Vamos, que se pueden subcontratar muchas cosas. Esto de subcontratar fue algo que se inventaron las empresas con la idea de ser más eficientes. Descubrieron que no tenían por qué dedicar recursos a tareas que directamente no tenían por qué hacer ellos. O sea, los recursos son finitos y hay partes del negocio en las cuales aportas mucho valor y hay otras partes en las cuales no aportas demasiado valor. Así que tiene sentido dedicar esos recursos finitos a las partes del negocio en las cuales sí que aportas valor. Del mismo modo, los particulares ahora pueden hacer eso, porque está Internet y puedes hablar con un hindú, con un chino o con un colombiano, igual que puedes hablar con tu vecino, ¿vale? Esto quiere decir que puedes aprovecharte de esos servicios igual que lo hacen las empresas y de igual que lo llevan haciendo los últimos, no sé, 50 o 100 años. La matemática detrás de esto es muy sencilla y se aplica igual para una empresa que para ti. Si tú cobras 10 euros la hora, no tiene sentido que dediques 5 o 6 horas de tu tiempo a hacer X cuando puedes subcontratar a otra persona a 4 o 5 euros la hora que también lo puede hacer. O sea, tienes que pensar en tu tiempo como si fuese lo más preciado del mundo, ¿vale? El tiempo es finito, no es renovable y el dinero, por contra, sí que es renovable y es relativamente infinito. No digo que sea algo que valga para todas las personas, pero lo que quiero decir con todo esto es que no deberías frenarte o pensar en lo que no sabes hacer como si fuese un obstáculo, sino que muchas de las cosas en las que se te va el tiempo y muchas de las cosas que directamente no haces es simplemente porque no sabes hacerlo y no puedes dedicar mucho tiempo a aprender. Aprender a programar, por ejemplo, te llevaría un montón de horas y al final tampoco serías demasiado bueno. Tiene mucho más sentido que estas cosas monótonas y subcontratables, pues directamente se las mandes a otro para que las haga. Así puedes dedicarte a las cosas que sí que aportan valor. Hoy, por ayer, he publicado un post en el que explico cómo deberías contratar a este tipo de freelancers, evitando pues algunos de los riesgos que van asociados con esto de contratar a gente a la que no has visto en tu vida. En el artículo, uno de los comentarios ha sacado a relucir el debate moral que plantea esto de subcontratar gente fuera de España en lugar de hacerlo en España. Mi idea es que para este tipo de servicios que no aportan demasiado valor, directamente no deberíamos competir, porque hay millones de personas que saben hacerlo y que se prestan a hacerlo a un precio que, como son millones, pues es demasiado bajo como para que podamos ser competitivos. Mi forma de verlo es que nosotros, como vivimos en un país en el que es muy complicado morirse de hambre, lo que debemos hacer es especializarnos e intentar competir en los niveles de alto valor añadido. Por ejemplo, en estas páginas hay españoles que se venden como freelancers y que cobran 100 dólares la hora y más. Este debería ser tu modelo y no el que cobra 5 dólares la hora por hacer algo que podría hacer cualquier otra persona. Haciendo esto es como conseguiremos salir adelante como personas y pues como país.